Bienvenidos a la agenda económica de este jueves, día en que se produjo un hito para el costo de la vida de todos nosotros en Chile. La UEF superó por primera vez 30.000 pesos. En concreto, este 9 de septiembre vale 30.004 pesos. En algún momento iba a suceder, en eso no hay nada raro ni tampoco especial, pero lo destacamos porque se da en un escenario donde la inflación adquiere su mayor relevancia desde la década del 80. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de la UEF en los últimos años y así vamos viendo cómo el costo de la vida va subiendo. Por ejemplo, en 2008 fue el 9 de mayo en que superó los 20.000, exactamente 20.004 pesos. Y vamos a ir viendo los 9 de septiembre, que es este día de cada año, y así vamos viendo cómo la UEF sube cada 12 meses. En 2008, 20.857 pesos. Un año después, 20.892. Ya en 2010 superó los 21.000 pesos y en 2012, 22.559. Recordamos que esto es los 9 de septiembre simplemente para hacer un correcto parámetro. Seguimos viendo 2013, 23.000 pesos, 2014, 24.000, 2015, 25.000 pesos, 2016, 26.000. Prácticamente podríamos decir que la UEF sube 1.000 pesos, un poco menos cada año. Bueno, esta curva va a ir subiendo en el último tiempo. En 2018, 27.000 pesos, 2019, 28.000 ya, 2020, 28.000 para llegar a 30.000 pesos hoy. Miren, entre 2020 y 2021, 28.687, 30.004. La UEF subió en solo un año, vamos a decir más o menos 1.350 pesos. Eso demuestra una fuerte inflación que es precisamente lo que tenemos en Chile. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística informó que en los últimos 12 meses ya tenemos una inflación acumulada de 4,8% y se espera que para terminar el año sea cercana a 6%. Repasemos cuáles son los servicios y productos que están indexados a la unidad de fomento, lo que refleja que en verdad la UEF está en toda nuestra vida. Los créditos hipotecarios que pagamos todos mes a mes son en UEF y representan uno de los mayores gastos para los chilenos. Aquí es donde un alza de la unidad de fomento tiene más impacto para la vida cotidiana. Bueno, el valor de los terrenos, casas, departamentos, propiedades en general se expresan en UEF. Si sube la UEF, también sube el costo en pesos de esas propiedades. También se suman arriendos, planes de salud privados que son las ISAPRE, todos los seguros de vida, seguros de autos, todos los tipos de coberturas están en UEF. Respecto al sueldo imponible, que está en pesos, no en UEF, pero las cotizaciones tienen un tope máximo de 81,7 UEF. Ese es el valor máximo para calcular los pagos previsionales y de salud. Además, las rentas vitalicias, muy de moda hoy en día por los anticipos que se están discutiendo, también se pagan en UEF a los pensionados. Además, las matrículas y mensualidades de los colegios y universidades también se cancelan en base a esta unidad de valor. Todos los que hayan pagado una cuota de incorporación también en los colegios, que son muy altas en muchos casos, también están en UEF. Como vemos entonces, la unidad de fomento, nos guste o no, es un indicador que está en todo nuestro costo de vida. Como les decía, la inflación ya se acerca al 5% anual y se espera llegue al menos a 5,7% en el acumulado final de 2021. ¿Cuáles son las principales razones que explican esta escalada? ¿Son más los factores externos o internos? Fue un tema que vimos en Agenda Económica AM de este jueves. Hay un dominio, una predominancia, digamos, de factores internos. Estamos viendo un consumo que está creciendo con mucha fuerza, ya lo comentábamos. 35% fue la anotación que mostró, ¿no es cierto?, en el segundo trimestre. El último registro de ventas minoristas está en torno a 65% de crecimiento en 12 meses. Esta misma semana también conocimos importaciones de bienes de consumo también creciendo con mucha fuerza, digamos, en torno a 90%. Eso da cuenta claramente que hay un componente interno que tiene que ver entonces con esta alta liquidez, con los apoyos que está entregando el gobierno, más, ¿no es cierto?, la reapertura de la economía que está permitiendo una reactivación relevante que está naturalmente presionando los precios. Hay, por cierto, también factores externos que tienen que ver con problemas en la cadena de suministro, con costos de transporte marítimo también muy elevados que están, ¿no es cierto?, también presionando los precios importados. Bueno, y los precios importados son también afectados por el dólar. Les cuento que este jueves subió nuevamente a 794 pesos. Dólar en alza,
presiones inflacionarias, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las alzas de los precios de los alimentos también están incididas por otros factores. Además de la inflación, hay dos que están pegando fuerte: la sequía y la falta de mano de obra para las cosechas. Se estima que este año no habrá las bajas habituales que se veían llegando el verano en los productos agrícolas, especialmente en las hortalizas. Para nadie es un secreto que la crisis hídrica ha permeado prácticamente todos los aspectos de la vida. Uno de los más graves es el impacto en la agricultura, cuya producción se ve profundamente afectada por esta causa. Si hay menor disponibilidad de agua y no se suple esta demanda transpirativa de las especies, básicamente lo que se produce es una merma en la productividad. 164 comunas del país fueron declaradas en emergencia hídrica y el panorama futuro se ve muy complejo. Si bien el último evento de precipitaciones redujo en algo los déficits, las lluvias acumuladas a agosto son inferiores al promedio de los últimos 3 años desde Atacama a los lagos. La sequía que se viene nos va a golpear a todos y lamentablemente no hay mucha tecnología que pueda mitigarla. Pero no solo por la escasez de agua, la agricultura está presentando dificultades. Tal como ha pasado en otros sectores económicos, la falta de trabajadores está perjudicando las cosechas de la temporada. Según una encuesta realizada por la Universidad de O'Higgins, más de la mitad de los productores frutícolas presentan una baja de hasta 70% en mano de obra. No tenemos ninguna base real para pensar que se pueda mejorar en forma importante. De prolongarse esta situación, se estima que en septiembre habrá un déficit de más de 150.000 trabajadores para las tareas críticas. Razones, según los productores, hay muchas. Ausencia de extranjeros por el cierre de fronteras, preocupaciones a eventuales contagios y temor a perder ayudas estatales. Yo intuyo que la cosecha de cereza para gente que sabe hacer ese trabajo es bastante mejor que un bono. Ambos escenarios, sumado a la inflación que ya acumula 4,5% en el último año, repercuten en el precio de los alimentos y lo seguirán haciendo. La sequía no solo reduce el número de unidades que se comercializan, ya sea en plantas, frutas o semillas, también afecta el tamaño de estas. Bien, el productor puede escoger tener cierta superficie donde va a regar bien, ¿ya? Y el resto sacrificarla. Y en ese caso, al mercado entonces el productor sale con menor cantidad de unidades, ¿sí? Con un peso mayor. Sumando la sequía con la poca mano de obra, el alza de precios es inminente. Se estima que para la temporada estival las hortalizas podrían ver un alza de precios, pero las frutas deberían mantenerse o incluso bajar. Y la explicación es más simple de lo que se piensa. Casi la totalidad de la hortaliza que se producen en Chile para consumo doméstico. Y eso se ve mucho más afectado en los precios. Los frutales, por ejemplo, estamos absolutamente destinados a un mercado internacional. Dicho panorama se condice con las evoluciones registradas por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Desde que se inició el año, las lechugas han subido un promedio de 243 pesos, mientras que los limones han bajado 1.048. Llegando el verano, nosotros estamos acostumbrados a que teníamos frutas y verduras muy baratas. Vamos a la feria y con 10 lucas llegábamos con muchos kilos de fruta y verdura. Nos cundía mucho. Las hortalizas no van a bajar, las 10 luquitas no van a cundir. De acuerdo al último reporte del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, entre las regiones de Atacama y Metropolitana en agosto, la sequía agrícola fue extrema y los pronósticos meteorológicos, con pocas lluvias y altas temperaturas, no entregan mucho optimismo. Inflación hay en todo el mundo y una forma de ver de que en Chile hay presiones mayores que en otros países tiene que ver con las decisiones que están tomando los bancos centrales. Sabemos que acá el Banco Central subió al doble la tasa de interés en su última reunión y se espera que haga algo parecido en las próximas reuniones. Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa? El Banco Central Europeo decidió mantener la tasa de interés para así apoyar su rango meta de inflación de 2%. Es decir, no hay presiones inflacionarias tan altas, por ejemplo, en Europa, como sí las hay en Chile. Y esta es una forma de verlo. Veamos parte del comunicado del ente emisor que ahora dirige Christine Lagarde. El tipo de interés de las operaciones y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito se mantendrán sin cambios entre 0
y 0,25 y 0,50% respectivamente. Son distintos, ocupan rangos también en el Banco Central Europeo. Pero miren cómo están las tasas de interés. Y no las están subiendo, las mantienen. Esto quiere decir que están más preocupados de mantener el ritmo de actividad económica que de la inflación. Si hubiera presiones inflacionarias, simplemente subirían fuertemente la tasa de interés. Eso no está ocurriendo en el mundo, no está ocurriendo en Europa, no está ocurriendo en Estados Unidos y sí ocurre acá en Chile. De hecho, el mismo Banco Central Europeo señala que los tipos de interés seguirán así hasta que la inflación se sitúe en el 2%. Y no prevé mayores cambios. Sí, lo que prevén es que van a dejar de comprar bonos y otros activos para estimular la actividad, porque ya ven que el ritmo de crecimiento está agarrando un buen tranco. Lo siguiente fue algo que sorprendió bastante porque no era un tema que teníamos en el radar. Un tribunal de Los Ángeles, en Estados Unidos, dictó un veredicto en contra de SQM por $48 millones. ¿Cuál fue la razón? Bueno, esto fue por una causa iniciada en 2010 que busca la reparación ante daños ocurridos por contaminación debido al uso de fertilizante entre 1930 y 1940, hace ya casi ¿cuánto? ¿90 años? ¿80 años? Según aclaró la empresa en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, el dictamen del tribunal es apelable aún. De hecho, en 2 ocasiones anteriores, la compañía tuvo veredictos a su favor en el mismo juicio. Durante los próximos días, la filial estadounidense de SQM podría presentar un recurso para revertir el fallo ante la Corte de Apelaciones del 9º Distrito de Estados Unidos. Cambiamos de tema porque este viernes se va a reunir el Consejo de Estabilidad Financiera, que es el grupo que componen el Banco Central, la CMF y también el Ministerio de Hacienda, entre otros. La idea es proyectar el escenario económico y financiero si se aprobara un cuarto retiro de fondos desde las AFP. Mientras se esperan las primeras votaciones para después de Fiestas Patrias, en el oficialismo se ve muy complicado el panorama. El gobierno y el candidato Sebastián Sichel han sido férreos opositores a un nuevo retiro de fondos, pero diputados de Renovación Nacional se están sumando a apoyar el proyecto, tal como sucedió en los procesos anteriores. No han sido días fáciles para Sebastián Sichel, no precisamente por sus diferencias con Gabriel Boric. De hecho, alimentarlas pareciera que les conviene a ambos, dejando en el olvido al resto que está en carrera. Han sido días complejos por la piedra en el zapato de la coalición de gobierno, conocida como retiros del 10%, en este caso el cuarto. Cuando yo dejé de ser presidente, quiero decirle a los chilenos, tuvieron mejores pensiones después de que yo fui candidato y fui presidente. No quiero decirle, pucha, ¿sabe qué? Traté de alinear a los partidos, la política se trataba de ganarle de al lado. El problema se intensificó con Renovación Nacional. La directiva encabezada por Francisco Chaguán ha criticado públicamente el tono confrontacional de la campaña, lo que sumado a que buena parte de los y las que votarán a favor del retiro en el oficialismo vienen de ese partido. Algo que escaló luego del emplazamiento del propio senador de RN. A nuestro candidato presidencial, decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas y la del liderazgo del partido las nuestras. Otros partidos salieron a defender a Sichel, incluso el ex candidato presidencial de la tienda de Antonio Varas. Creo que ayer hubo errores, no me gusta esta frase, el candidato ya perdió en esto porque se entiende mal. Y los parlamentarios, cuando argumentan a favor del retiro, no deben argumentar nada que pueda interpretarse como contrario al candidato presidencial porque no es ese el foco. Agradezco ese liderazgo, ejercer autoridad a una costa de pagar costos en popularidad, aún cuando signifique ir quizás contra la corriente. Disputa interna en la coalición de gobierno con su candidato, que aprovecharon otras opciones presidenciales. Claramente hay una contradicción entre los planteamientos del candidato presidencial y los planteamientos de varios parlamentarios en distintas áreas. Nosotros vamos a votar a favor del cuarto retiro, lo hemos dicho, y lo que nos vamos a preocupar es que no sea una política pública regresiva. Yo creo que el candidato Sichel es un candidato oportunista, camaleónico. Están jugando a la cachetada del payaso con el diputado Boric porque no están discutiendo lo sustantivo. A esperar después de las Fiestas Patrias. La Comisión de Constitución de la Cámara votará el proyecto en particular el 22 de septiembre. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos la reacción de las personas en El Salvador luego que esta semana debutara en ese país el Bitcoin como moneda legal. Ya volvemos.
Estás viendo Agenda Económica. Presenta. El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Es una política que partió con algunos traspiés y que no ha sido bien recibida por buena parte de los salvadoreños. Aún así, el gobierno continúa con las compras de esta criptomoneda. ¿Cómo fue el debut del Bitcoin en esta nación caribeña? Nos vemos en la siguiente nota. Los trabajadores activos decimos no. No fue nada de fácil ni tranquilo el debut del Bitcoin en El Salvador. Los ciudadanos salieron a las calles a manifestar su descontento por una política económica que, dicen, genera inestabilidad y empobrece a los salvadoreños. Es una ley que nos obliga a usar una moneda que es volátil. Es una moneda que no va a funcionar para el salvadoreño de a pie. Las intermitencias que tuvo la criptomoneda en sus primeras horas de funcionamiento obligaron a desconectar el sistema para hacer mejoras. Aún así, eso no opacó el entusiasmo de sus adherentes. Es una gran oportunidad, es algo bien importante para todos los salvadoreños. Creo que es necesario adquirir lo que es la aplicación. Yo pienso que el presidente no nos va a hacer un daño, al contrario nos está ayudando y la tecnología viene para eso, pues para que nos pongamos a la altura. Para su puesta en marcha, el gobierno creó una billetera digital llamada Chivo. En ella cargó $30 a cada ciudadano registrado para que pudieran hacer transacciones con Bitcoin, promoviendo como atractivo del sistema el no pago de comisiones. El Salvador compró 400 Bitcoin por un monto cercano a los $20 millones, logrando impulsar el precio de la moneda por encima de los $52.000 por primera vez desde mayo. Eso, sin embargo, no duró mucho y horas más tarde cayó por debajo de los $43.000. Bitcoin ha demostrado ser una reserva de valor. Hace un año atrás el precio de Bitcoin costaba menos de $10.000 y hemos visto cómo a lo largo del tiempo el precio de Bitcoin ha seguido aumentando en el precio, pero obviamente en un corto plazo es bastante volátil, como lo acabo de señalar. El Bitcoin en un día, por ejemplo, como el de ayer, bajó un 18%. Y eso sí es un problema de largo plazo que van a tener con la adopción del Bitcoin. El plan contempla una inversión de $225 millones y consideró la construcción de bancos y cajeros automáticos para poder convertir la criptomoneda en una divisa real. Para ello, la Asamblea Nacional Salvadoreña creó un fondo de $150 millones para que haya dinero disponible y permitir estos cambios. Asimismo, cadenas de comida rápida que operan en el país como McDonald's o Pizza Hut ya aceptan este método de pago. Yo creo que es complicado que obligarlos a aceptar eso como medio de pago, a no ser que efectivamente lo estén transformando automáticamente a dólares. Yo creo que es más riesgoso que beneficiar. El país caribeño no tiene una moneda propia, por lo que depende del dólar estadounidense. De ahí las preocupaciones por añadir otra, ya que generaría un impacto directo en las planificaciones presupuestarias y fiscales del gobierno. Para un país que sustenta gran parte de su economía en remesas, la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal ayudará a los salvadoreños a evitar las costosas comisiones de estas operaciones. Solo el año pasado ascendieron a casi $6.000 millones, cerca de una cuarta parte del PIB. Uno de mis hermanos ya me comentó que él nos quiere empezar a enviar por medio de la aplicación del Bitcoin, pero yo no estoy de acuerdo. Yo le dije que no, que el Bitcoin todavía para mí no es una moneda segura. El adoptar una moneda, la más grande de hecho, les genera un poco más de estabilidad, pensando que tampoco tienen una moneda propia que sea 100% estable y viable. Para sus partidarios es una medida que permite a gente común de un país pobre invertir en los mercados financieros. Pero el Fondo Monetario Internacional ya advirtió los posibles riesgos que podría abrir el Bitcoin en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es mucho más fácil hacerlo a través de monedas virtuales que a través de transferencias reales. Digamos que toda la estructura de las monedas virtuales y específicamente del Bitcoin hace que sea mucho más opaco porque no se tiene tanta información respecto de quiénes son las partes y de dónde se obtienen los recursos. Ahora, el Bitcoin intenta recuperarse de su caída y del fallido estreno en El Salvador, cuyo gobierno debió comprar otras 150 unidades. Una política que ha debido afinarse sobre la marcha y que por ahora no convence del todo a los salvadoreños. Bueno, si ya lo hizo El Salvador, ¿pueden otros países imitarlo y ocupar al Bitcoin como moneda legal? En el banco de inversión suizo Julius Baer creen que no. Este es parte del comunicado que emitieron esta semana.
Mirando más allá del pequeño El Salvador, no creen que otros países grandes sigan su ejemplo y adopten el Bitcoin como prestamista legal. Esto se debe principalmente al hecho de que el Bitcoin, según el banco de inversión, carece de velocidad y escalabilidad para servir como sistema de pago. En cambio, Julius Baer cree que el Bitcoin podría convertirse en una forma de oro digital, a pesar de que hasta ahora no ha mostrado las mismas características de refugio seguro. Cambiamos de tema y les cuento que el gobierno ya ingresó al Congreso el proyecto de ley que busca modernizar y regular la industria de las fintech, que son las empresas nuevas que son financieras tecnológicas, por eso se llaman fintech. La iniciativa está con suma urgencia y acá en el programa les contamos las claves que hay que saber. El proyecto del Ejecutivo busca que la Comisión para el Mercado Financiero regule las empresas de este rubro para promover la competencia, transparencia e inclusión en la prestación de servicios financieros. Entre sus ejes está establecer un marco de ordenamiento para los modelos de negocios como el crowdfunding, los sistemas alternativos de transacción, la intermediación de instrumentos financieros y las asesorías crediticias o de inversión. Eso sí, en este punto se excluyen las asesorías previsionales. También pone reglas para un sistema de finanzas abiertas o más conocido como Open Banking. Esto implica que si bien los usuarios son dueños de su información, esta puede ser compartida con otras entidades siempre que una persona lo autorice para así desarrollar nuevos servicios de manera más personalizada. Finalmente, se modifica parte de la ley de pagos para que emisores no bancarios puedan realizar transferencias sin necesidad de emitir tarjetas, lo que se conoce como las billeteras digitales. El texto de ley está en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y ha sido valorado por las entidades ligadas a las fintech. Con esta información terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.